Gracias, Señor, te damos a ti la gloria y la honra por esta oportunidad nueva que nos das de poder estar reunidos en esta tarde, en este lugar. Habla nuestros corazones, abre nuestra mente y que podamos entender tu palabra y las revelaciones que tú has dejado escritas en ella para estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a poner ahí en la pantalla, en Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, por favor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a partir del versículo 1. Vamos a leer una porción muy conocida y que es muy necesario e importante conocer lo que el Señor, a través de la pluma, a través del ministerio del apóstol Pablo, nos está diciendo ahí. Porque él escribió eso en el siglo I, probablemente creyendo que él vería la venida del Señor Jesucristo. Sabemos que él conoció al Señor Jesucristo, pero no como los apóstoles. Me explico. El apóstol Pablo fue un apóstol de Jesucristo. Sin lugar a dudas, él fue el que ocupó el lugar de Judas, el traidor. Pero él no fue un discípulo de Jesús. Él no vio los milagros de Cristo, no lo escuchó predicar, sino que él se convirtió después de la muerte de Esteban, que fue, como alguien dijo, el primer mártir de la iglesia. Y él recibió una serie de revelaciones que si él no las hubiera escrito, nadie las escribió. Es verdad que Pedro nos da mucha información, y Juan y Santiago, pero las cosas que Pablo cuenta acerca de los últimos tiempos, gracias a Dios que las contó, porque si no fuera por él, no nos enteraríamos de muchísimas cosas, porque él nos da información y datos para estos tiempos, aunque él creía que él vería venir al Mesías por segunda vez. Y ahí en esa carta, en la segunda que le escribe a los hermanos de Tesalónica, lo que él intenta es calmar la inquietud, el nerviosismo de la iglesia. ¿Por qué estaban nerviosos o preocupados los hermanos de la iglesia de Tesalónica? Porque según los comentaristas se cree que entre la primera y la segunda carta que la iglesia recibe, alguien le informó a la iglesia de que ya había comenzado la gran tribulación. Y se habían puesto nerviosos, porque además había muchas cosas que coincidían con las cosas que van a ocurrir en el período que conocemos como la gran tribulación, o como también se le denomina el tiempo de angustia de Jacob. Muchos hermanos estaban muriendo, muchos hermanos estaban siendo torturados. Era muy difícil ser creyente en aquella época en esta ciudad de Tesalónica, y si encima va alguien y les predica o les enseña o les manda una información diciéndoles que ya empezó la gran tribulación, era para ponerse nervioso. Entonces Pablo les escribe una segunda carta y les da unos datos muy interesantes que vamos a leerlos a continuación. Vamos a ir paso a paso. El versículo 1 dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que es lo que estaba pasando. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Otros comentarios dicen que alguien imitó la firma de Pablo y les llevó a la iglesia una carta supuestamente de Pablo cuando era falso, y por eso dice: tampoco se pongan preocupados o conturbéis, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y son dos cosas, la apostasía, y se manifieste, se dé a conocer, se revele el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿Quieren mentira? Ahí tienen mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y creo que ese es el último versículo, ¿no? Sí, ok. Si nosotros tuviéramos en nuestras Biblias solamente lo que llamamos el Antiguo Testamento y lo estudiáramos en profundidad, llegaríamos a la conclusión de que los profetas del Antiguo Testamento hablaban, profetizaban, escribían acerca de un Mesías que recibe muchos nombres, muchos adjetivos en el Antiguo Testamento, y que vendría una vez a morir y una segunda vez a reinar. La separación, la distancia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo nadie la sabe. Lo que sí se sabía con exactitud, y Daniel era uno de ellos, era cuándo iba a venir por primera vez el Mesías. La profecía más completa, la más amplia, la más profunda, una profecía que es muy interesante estudiarla, que ya la hemos estudiado en varias ocasiones aquí en la iglesia, que es las famosas 70 semanas del profeta Daniel, en Daniel capítulo 9. Él recibe la fecha exacta de la venida del Mesías, en su primera venida. El Señor le dice a Daniel: sabe pues y entiende. Sabe pues y entiende. Tienes que saberlo, tienes que entender, no solamente recibir la información, sino tienes que saber la información y saber lo que significa. Que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, fíjense los datos que le está dando el Señor a Daniel, desde hasta. ¿Cuándo empieza la cuenta regresiva? En el momento en el que logren salir del cautiverio en Babilonia. Todos sabemos que a estas alturas de la historia, las 10 tribus del norte que formaron un reino aparte llamado el reino de Israel, o el reino del norte, había sido destruido hacía aproximadamente unos 140 años atrás. Las 10 tribus del norte fueron atacadas y dispersadas y nunca más se supo nada de ellas. Ya hay especulaciones que si están por aquí, que si están por allá, pero las 10 tribus del norte como tal nunca volvieron, digamos, abiertamente a Israel. Solamente quedaron en el país 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Había partes de la tribu de Benjamín que estaba dentro del territorio de Judá, ¿saben? Incluso había partes del templo que pertenecían a la tribu de Judá y otra parte del templo pertenecía a la tribu de a la tribu de Benjamín. Esas 2 tribus que quedaron en el sur no aprendieron la lección de sus hermanos del norte. Cayeron también en idolatría, en desobediencia, en pecado, en fin. Hubo un profeta muy famoso en el reino del sur que se llamaba Judá. El del norte era Israel, el del sur era Judá. Hubo un famoso profeta llamado Jeremías que durante 40 años les advirtió que si no cambiaban, si no se arrepentían, si no dejaban de caer en los pecados que cayeron los hermanos del norte, ellos también serían atacados y esparcidos. Se reían del profeta Jeremías porque como en el sur estaba el templo de Dios, el templo de Jerusalén, y ellos creían que eran intocables, invencibles porque allí moraba Dios, no le hacían caso al profeta Jeremías, pero la profecía del ataque y destrucción de Jerusalén se cumplió literalmente al pie de la letra.
El rey Nabucodonosor mandó sus tropas a Jerusalén, rodeó la ciudad durante aproximadamente un año, año y medio, y finalmente la ciudad cae. El templo lo queman, saquean todos los tesoros del templo, no se llevan el arca de la alianza a Jerusalén, quedó siempre en Jerusalén oculta, y se van por 70 años. Claro, muchos se fueron, pero muchos también murieron. Miles de personas murieron. Los que tuvieron la suerte, dirían algunos, de escapar del asedio, del hambre. Dice que las madres se comían los hijos unos a otros. Una cabeza de burro costaba una barbaridad de dinero, hasta que finalmente son llevados al cautiverio en Babilonia. Allí el profeta Jeremías les dijo que se afincaran, que echaran raíces, porque muchos no volverían, que el cautiverio no iba a durar un par de años, sino que iban a estar, y le dijo literalmente, 70 años en el destierro. Ya explicamos un día el motivo de esos 70 años, porque en la Biblia, sobre todo, en toda la Biblia por supuesto, pero sobre todo cuando hablamos de escatología, cuando hablamos de acontecimientos finales, no hay nada casual. Los números tienen una razón de ser, los colores, los animales, las cifras que se nos dan, toda la información que se nos proporciona no es casual, no es un relleno. Por lo tanto, hay que estar muy, muy pendiente hasta del más mínimo detalle, porque todo tiene una razón de ser, una explicación. ¿Por qué 70 años en el cautiverio y no, por ejemplo, 80, o 50, o 40? Bueno, lo explicamos una vez, solamente lo recordamos, ¿vale? Cuando el pueblo de Israel entró con Josué en la tierra prometida, no con Moisés, que no entró, ellos estuvieron en esa tierra, en ese país, 490 años. Ellos habían recibido 613 mandamientos. Yo sé que a lo mejor son muchos datos y muchos números, espero que tengan memoria para retener todo esto. Yo es que ya me lo aprendí de memoria y no necesito papeles ni nada, porque ya he estudiado tanto esto y yo quiero que ustedes aprendan esto de memoria también. Después al final les haré un examen a ver si aprendieron. 613 mandamientos ellos habían recibido mientras estuvieron por el desierto, ¿se acuerdan? Vagando por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Recibieron todo tipo de leyes. Había leyes que eran para los hombres, solamente para los hombres. Otras eran para las solteras, para las viudas, para los guerreros, para los agricultores, para los ganaderos, para el rey, para los profetas. Sí, ahí había leyes para todo el mundo. 613. ¿Vale? Incluso tenían un libro, que era el libro de los levitas, que era el manual práctico para los sacerdotes saber cómo tenían que hacer las cosas en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Una de las leyes que recibieron se llama la Shemitah. Significa que cada 7 años los agricultores tenían que dejar reposar la tierra. No se podía sembrar. El Señor les dijo que si se fiaban de Dios y eran obedientes, la cosecha del año anterior iba a ser tan tremenda que iban a poder vivir tranquilos. Es decir, así como ellos aprendieron a descansar un día a la semana cada 7 días, la tierra tenía que descansar cada 7 y cada 70. Porque 70 es un múltiplo de 7, 7 es un múltiplo de 70. Nunca cumplieron esa ley. Nunca dejaron reposar la tierra cada 7 años. Por lo tanto, si estuvieron 490 años y cada 7 años tenían que dejar reposar la tierra y no lo cumplieron, ¿cuánto le debían al Señor de obediencia? 70 años. 70 por 7, 490. Luego 70 años la tierra tiene que descansar. A las buenas o a las malas. No lo habéis hecho a las buenas, no se preocupen, que a las malas lo vais a aprender. Se van al cautiverio, están 70 años en el cautiverio. Sobra decir que muchos de los que fueron nunca volvieron, porque imagínate si te llevaron al cautiverio con 40, 50 o 60 años más 70 años, era prácticamente imposible volver. Muchos de los que volvieron no conocían Jerusalén, no sabían nada del templo, no sabían nada de aquella vida de los antepasados 70 años atrás. Todo el retorno lo pueden leer. Tenemos libros maravillosos en la Biblia que nos proporcionan una información extraordinaria. Libro de Nehemías, libro de Esdras, ahí tienen toda la información, cuántos volvieron, cómo se llamaban, cómo vivieron, etcétera, etcétera. Ahora bien, estando en el cautiverio en Babilonia, Daniel recibe una revelación que nunca nadie había recibido, ni siquiera Moisés. Moisés recibió la revelación de que algún día el Señor levantaría un profeta más grande aún que él y que tendrían que obedecer, que lógicamente sería el Señor. Pero Daniel sabía perfectamente que desde el momento en el que se decretara la orden de libertad del cautiverio en Babilonia hasta que viniera el ungido,
la palabra Mashiach, Mesías, significa ungido, no es un nombre, no es un nombre. Es un adjetivo que define, ¿verdad? Que habla de las características de una persona. Ungido, Mashiach, hace referencia también al aceite, pero en el caso del Señor Jesucristo no fue ungido con aceite, sino fue ungido con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido directamente el Espíritu de Dios para, y ahí dice para lo que le ungió el Padre, ¿verdad? 70 semanas. Son semanas de años, no son semanas de días. En el calendario bíblico, y ahora acaba de comenzar hace unos días, un año nuevo, por eso es muy importante que si ustedes están interesados en conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, no utilicen el calendario gregoriano, como se llama nuestro calendario, porque aparte de que fue un calendario inventado, es un calendario que no tiene nada que ver con la Biblia, y aparte es un calendario hasta que tiene errores, ¿verdad? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es saber cómo se mueve Dios, qué calendario, qué agenda, en qué tiempo se mueve Dios, para saber, permítame la expresión, por dónde van los tiros. Y en la Biblia, en el libro de Levítico, se nos dice que habría semanas de días, que todos sabemos en qué consisten, 7 días, una semana, pero también la Biblia nos dice que el Señor inventó, por decirlo de alguna manera, un sistema de contabilizar el tiempo que consistía en semanas de años. Es decir, cada 7 años se consideraba que había pasado una semana, pero no una semana de días, sino una semana de años, ¿vale? Y el Señor le dice a Daniel 70 semanas, luego si son 70 semanas de años, 7 por 7, 70 por 7, 490. Te voy a decir lo que va a pasar en los próximos 400, no en los próximos, sino yo te voy a decir lo que va a ocurrir en un bloque de tiempo de 490 años. ¿Qué es lo que ocurrió con estos 490 años? Que desde que salieron del cautiverio en Babilonia, con con Zorobabel, con Esdras, con Nehemías, hasta que entró triunfalmente montado en un pollino de asno el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo pasó? Si desde la salida de la orden hasta el Mesías príncipe se nos contaba el tiempo, uno saca el cómputo, lo puede sacar en días, en semanas, en años, como tú quieras. 483 años, exactos, matemáticos, desde que salen del cautiverio hasta que Cristo entra triunfalmente y se pone a llorar y le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. Si tú supieras lo que significa para ti esta hora, este momento, esta manifestación, ¿verdad? Pero no lo entendieron. 483 años, pero acabo de decir que eran 490. ¿Cuántos faltan? 7. Desde que Cristo ascendió hasta nosotros han pasado más de 7 años, ¿verdad? Luego esos 7 años que faltan no siguen contándose después de la entrada triunfal de Cristo, porque si no ya habrían pasado. Si no ya no tendría sentido la profecía de Daniel. Separó el tiempo, por decirlo de alguna manera, y estamos en un período que se conoce generalmente como el período de la gracia, donde todo el mundo se puede convertir, donde todo el mundo puede aceptar a Cristo, pero no siempre será así. Y llegará un momento en el que esos 7 años que faltan, esa semana de 7 años, se va a cumplir. Y cada vez estamos más cerca de esos últimos tiempos. ¿Y qué es lo que va a pasar en esos 7 años? Todo lo que dice el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se cumple en 7 años. Es decir, llevamos 2000 años esperando que se cumpla. Y después resulta que en 7 años se cumple todo el libro del Apocalipsis, o gran parte del Apocalipsis, que fundamentalmente los juicios que van a ocurrir en ese periodo de la gran tribulación están divididos en 21. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y sabemos lo que va a pasar cuando toque una trompeta, o cuando se abra un sello, o cuando se derrame una de las copas de la ira. Todo es lenguaje simbólico, ¿vale? ¿Sí? Ahí hay caballos que cambian de colores, ahí hay ángeles que vuelan por el cielo, etcétera, etcétera. Ahora bien, Pablo está hablando aquí, ponme otra vez el texto, de que antes de que venga el Señor Jesucristo, por deducción, por sentido común, no puede estar refiriéndose a la primera venida. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿pero qué venida? La primera no, ya había ocurrido. Ya el Señor había muerto, había resucitado, había ascendido. Por lo tanto, Él nos está refiriendo a la epifanía,
es decir, a la primera venida de Cristo, sino a la parausía, que es la palabra que aparece en el texto griego para la palabra venida. Es otra palabra diferente. ¿Para qué? Para que sepamos diferenciar. En español es la misma. La primera venida de Cristo, la palabra es venida. La segunda venida es la misma palabra, pero en griego son dos palabras diferentes para que sepamos a qué venida se está refiriendo el autor o el pasaje bíblico. En ese pasaje bíblico, Pablo está hablando de la parausía, que es la segunda, nunca la primera, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Él te da unos datos, y Él te dice, con respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, sigue, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Claro, siempre y cuando tengas una forma de pensar. Porque si les dice, no se dejen mover de vuestro modo de pensar, luego ya los tesalonicenses habían recibido una información de Pablo, su padre espiritual, el que había sido el pastor de la iglesia, para que Pablo les diga, no os conturbéis, no se pongan nerviosos, aunque reciban cartas aparentemente mías, porque ustedes saben que el día del Señor está cerca. Ahora, esa expresión, esa frase que aparece tanto en la Biblia, el día del Señor, a veces es sinónimo de su segunda venida, a veces es sinónimo de la ira que Él va a derramar durante el período de 7 años de la gran tribulación. Es decir, uno tiene que saber exactamente a lo que se está refiriendo, porque a veces cuando incluso habla del día del Señor, también se refiere al día sábado. Pero no siempre la expresión el día del Señor se refiere al Shabbat, sino que a veces se refiere a su segunda venida y otras veces se refiere al día en el que Él va a derramar su ira en estas naciones que hoy en día conocemos. Por lo tanto, uno tiene que leer el contexto para saber a qué se está refiriendo el autor cuando menciona la frase el día del Señor, que me llama la atención que en algunos versículos del Nuevo Testamento a veces día del Señor aparece en mayúscula. Y aquí ahora, por ejemplo, si lo veis, aparece en minúscula. Pero fíjense el orden que Pablo enseña ahora aquí, versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. Y aquí tenemos que pararnos. ¿Quién no vendrá? ¿Qué es lo que no pasará? ¿De qué estamos hablando en el versículo 1? ¿De qué estamos hablando en el versículo 2? De la venida. ¿De quién? Del Señor. ¿Vale? Pues hay que seguir como los eslabones de una cadena. El versículo 1 nos da una información que tengo que retener para enterarme de lo que dice el versículo 2, y con el 1 y con el 2 me sirven para entender el 3, y así sucesivamente. Con respecto a la venida del Señor, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Vamos a poner la definición, una de las definiciones que nos da el diccionario sobre lo que es la palabra apostasía. ¿Lo podéis ver ahí? ¿Los que están lejos lo veis? ¿Sí? Renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas y abandono de su religión o del partido político al que pertenecía. Es decir, que si alguien era de un partido político y mañana se cambia y se va a otro partido, ha apostatado. Es un apóstata. Ay, pero eso es una palabra que aparece en la Biblia. Sí, pero es una palabra de múltiples aplicaciones. Es una palabra que se puede aplicar a una persona que deja un partido y se va a otro, pero también de una persona que tenía una serie de creencias y ya las abandona porque reconoce que son falsas y entiende que hay otras verdaderas, o a lo mejor eran verdaderas y las abandona por cualquier otro motivo. En cierto sentido, todos los que fuisteis católicos practicantes, para la Iglesia Católica, nosotros somos apóstatas. Herejes nos llamaban en otro tiempo de la historia, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque apostatamos, porque abandonamos a la Iglesia Católica y Apostólica. Pero no porque dejamos la verdad para agarrar una mentira, sino porque Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, nos convenció, su Espíritu Santo nos abrió los ojos y nos dimos cuenta de que el camino en el que estábamos no era el correcto, sino que el camino no es una religión ni una iglesia en particular, sino que el camino se llama Jesucristo. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos algunos van a apostatar de la verdad
Quiero llevarles, por favor, conmigo a una de las cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo. Saben que hace poquito yo estaba reflexionando sobre las cartas que Pablo le escribió a Timoteo, y en una de ellas, en una de las cartas que el apóstol Pablo le escribe al joven pastor Timoteo, en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4, luego volvemos a esta cita que estábamos leyendo ahora, leemos lo siguiente, primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, amigo, esto lo dice el Espíritu Santo, lo dice el Señor, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿esos tiempos cuáles son? ¿Habrán llegado ya? Porque si los postreros tiempos, los últimos días, si interpretamos literalmente la palabra, los últimos días, pues se referirán a nosotros hoy en día, ¿sí o no? Porque no eran los tiempos de Pablo, porque ya esos tiempos pasaron. No fue en la época de la Edad Media o, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos en los últimos días. No sabemos cuántos siglos o milenios faltan todavía, que yo creo que ninguno. Pero estamos en los postreros días, estamos en los tiempos finales. Y dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos, gloria a Dios que no dice todos, algunos apostatarán de la fe. Ya hemos leído la definición de la palabra apostasía. Uno que abandona sus principios morales, espirituales, religiosos, políticos, de la índole que sea. Algunos apostatarán ¿de qué? De la fe. Y cuando se refiere a la fe, ¿a qué se está refiriendo la Biblia? A la fe auténtica, a la fe en el Señor, a la fe genuina, no una fe falsa, no una fe equivocada, sino a la verdadera fe. Algunos apostatarán, abandonarán la fe verdadera, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Saben la cantidad de gente que nos escribe todavía a estas alturas diciéndonos los sueños, las pesadillas, los demonios que les hablan, que les asustan, que les cuentan cosas raras y extrañas durante la noche sobre todo? Es una de las señales de los últimos tiempos, la actividad demoníaca, cómo los demonios van a estar tratando de hacer todo lo posible por volver a arrastrar al error a mucha gente que en un principio se había interesado o que había comenzado a conocer y a caminar en los caminos del Señor. Lo dice claramente el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Perdonen, ¿quiénes son los que han prohibido casarse? Porque los musulmanes nunca le han prohibido el matrimonio a nadie, ni los budistas tampoco. Ni en el mundo protestante se le ha prohibido a nadie casarse. ¿A quién se les prohíbe casarse si quieren servir a Dios? Bueno, ustedes respondan. Pues esto se escribió hace 2000 años. Y Pablo dijo que en los postreros días una de las doctrinas de demonios sería atentar contra lo más sagrado que hay, que es la familia. Prohibiendo casarse y absteniéndose de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Es que no solamente han prohibido casarse en algunos lugares que ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, sino que además, por lo menos en mi época, en determinadas épocas del año se decía, eso no se puede comer, porque es pecado. ¿Saben de lo que estoy hablando? Pero cuidado, había una cosa que se llamaba la bula, que si ibas por atrás y pagabas, te daban un papel y decía, como ha pagado la bula, usted sí puede comer carne. ¿Casualidad? No, está escrito en la Biblia, que llegaría un momento en el que prohibirían casarse, un atentado contra la familia directamente, y mandarían a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Gloria a Dios que a nosotros el Espíritu Santo nos dio la luz y nos quitó la venda de los ojos para darnos cuenta de que en cualquier época del año, me da igual si es enero, febrero, abril o lo que sea, podamos comer de todo porque Dios ha creado todo para que nosotros con acción de gracias comamos y demos gloria y honra y gracias al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta de las cosas que uno creía por no leer la Biblia? Pues eso lleva escrito 2000 años. Esto no se escribió la semana pasada, ni lo hemos escrito nosotros. Eso lo escribió nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Luego volvemos a la señal que nos dice Pablo, que algunos apostatarían de la fe. Antes de la venida del Señor, dice, tiene que venir primeramente la apostasía. Es decir, vamos a ver gente que conoció, que anduvo, que experimentó del don celestial, como dice la palabra, y van a apartarse, y van a apostatar, y van a renegar. Y algunos dicen, no, pero volverán. Bueno, quiera Dios que vuelvan, ¿no? Pero ahí no me da la garantía de que los apóstatas volverán. Ahí lo que la Biblia me da la información de que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, pero en ningún momento me dice, pero no pasa nada porque al final se van a dar cuenta, se van a arrepentir y van a volver. Eso no lo dice. Yo tengo que leer y decir lo que dice, no lo que no dice. No solamente vendrá la apostasía antes de la venida del Señor, sino que se va a manifestar, y ahora dice ahí, ¿quién? El hombre de pecado, el hijo de perdición. Dos frases que nos dan una información extraordinaria. El hombre de pecado, el hijo de perdición. No nos da el nombre y el apellido, pero sí nos da una información acerca de su esencia, de su naturaleza, que es la maldad, el pecado y todo lo que es objeto de culto, todo lo que se llama Dios, hasta el punto que se sienta en el templo ¿de quién? De Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y el templo de Dios, espera, no corras. El templo de Dios, ¿dónde está ahora mismo? Hay que saber interpretar la Escritura. Para eso escribí un libro de hermenéutica que lo pueden adquirir cuando quieran. Porque algunos dicen, bueno, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el anticristo, este hijo de pecado, este hombre de pecado, hijo de perdición, ¿se va a sentar sobre nosotros? ¿Se va a sentar sobre la iglesia? Claro que no. Luego, no siempre una frase significa lo mismo en todo contexto o en todo libro de la Biblia. Por eso hay que saber que en este versículo el templo de Dios se refiere a los creyentes donde mora el Espíritu Santo de Dios, y en otros pasajes, como por ejemplo este, se refiere a algo completamente diferente. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en esos tiempos, cuando se escribió la Biblia, porque yo no tengo que interpretar la Biblia con la óptica del siglo XXI, sino me tengo que poner en los tiempos de Pablo, tengo que entender el pensamiento paulino y tengo que saber a qué se refiere él en el momento en el que está escribiendo la carta a los tesalonicenses en el siglo I. Y en aquellos tiempos, el único lugar del mundo a lo que se llamaba templo de Dios o casa de Dios, ¿cuál era? El templo de Jerusalén. El único lugar del mundo que se llamó templo de Dios o casa de Dios fue en el templo de Jerusalén. Había una montaña que la fueron aplanando hasta dejarla casi así, plana completamente, y allí construyeron el primer templo de Dios, y lo construyó Salomón. Y tiempo más tarde ese templo fue completamente destruido. Y tiempo más tarde se volvió a reconstruir un segundo templo. Y también fue destruido. Y como dije en una ocasión, el mismo día, no el mismo año evidentemente, el mismo día que se destruyó el primer templo de Jerusalén, fue exactamente el mismo día en el que se destruyó el segundo templo de Jerusalén, en el mes de Tisha B'Av, el día 9 del mes Ab, que es cuando han ocurrido las peores tragedias para el pueblo de Israel. Siempre, todo lo peor
siempre ha ocurrido en Tisha B'Av, en esa época del año. A veces suele ocurrir entre los meses de agosto, julio aproximadamente, ¿verdad? Y el Señor dice a través de Pablo que este personaje se va a manifestar y una de las cosas que va a hacer es sentarse en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios y hacerle la guerra a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Luego se va a meter con todas las religiones habidas y por haber. Cristianos, musulmanes, judaísmo, budismo, hinduismo o lo que sea. Porque no soporta que se le dé culto a otras cosas salvo a Él. Porque Él lo que quiere es que se le adore. Luego el anticristo, y este término, el anticristo, solamente lo utiliza Juan en sus cartas. Pablo nunca lo llama el anticristo. Pablo, como hemos visto, lo llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. Después vamos a ver otro título. El único que lo llama el anti-Mesías, el anticristo, es el apóstol Juan. Y una de las características, una de las cosas que van a suceder con este personaje, con una influencia política mundial, con una influencia en lo religioso mundial y con una influencia en lo económico mundial, son los tres pilares en los que él se va a apoyar: la política, la economía y lo religioso. Esos son los tres pilares sobre los que este personaje construye su gobierno, el famoso nuevo orden mundial, que no es ciencia ficción, que ya lo prediqué hace 5 años en un mensaje que lo titulé El Nuevo Orden Mundial, que ha recibido millones de visitas para sorpresa de todos nosotros. Y ese nuevo orden mundial, la Biblia lo profetiza. Pero no solamente habla del anticristo, sino de las naciones, tanto europeas como asiáticas y africanas, que van a apoyar a este líder mundial. Lo que se pretende es tener un control de la población mundial. ¿Y cómo se puede controlar hoy por hoy? Si se levantara este personaje hoy, ¿cómo puede controlar a 7.000 millones de personas? Porque la Biblia dice que una vez había un pastor que empezó a contar las ovejas y no se dio cuenta de que le faltaba una hasta que llegó la noche, que era cuando se guardaban las ovejas en el redil y cuando se les contaba. Y era un grupo de 100 y no se dio cuenta hasta que llegó la noche. Imagínate, con 7.000 millones de seres humanos, ¿cómo se puede controlar a la gente de Europa, de África, de Oceanía? Pues haciendo algo muy fácil, que la Biblia también lo dice. Hace 2000 años lo dijo, marcando a la gente como si fueran animales. Marcándolos de tal manera, con la tecnología que existe hoy por hoy, de tal manera que en cualquier momento puede estar localizado la familia, el político, el deportista, el artista, el hombre, la mujer, la familia, que quieran saber dónde está, qué está mirando, qué está haciendo, a dónde va y de dónde ha venido. Y eso lo profetiza la Biblia hace 2000 años. Y sigue siendo todavía tema para algunas películas de Hollywood. Cuando hace 2000 años, en la isla de Patmos, Juan, el anciano, recibió la revelación de que este personaje, llamado, como también lo vamos a ver ahora, el inicuo, el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, se le va a ocurrir la genial idea de poner en marcha en todas las naciones de la tierra un sistema de control que controle la economía, que controle las entradas, las salidas, todo del ser humano, de tal manera que en cualquier momento se sepa dónde está fulano, dónde está mengano, con un microchip que se puede poner hoy en día sin ningún problema. Entonces, cuando hoy en día estamos viendo en televisión o estamos escuchando cosas de las que hemos leído en la Biblia, dice la Biblia que no tenemos que sorprendernos, porque todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, o mucho de lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, nosotros ya sabemos lo que va a ocurrir, porque somos lectores y estudiantes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente hay que leerlo. Se opone contra todo lo que se levanta
todo lo que se llama Dios, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Esto lo hace a los 3 años y medio, un dato que les quiero dar, esto lo hace a los 3 años y medio de empezar su mandato. Sus mandatos duran 7 años, solamente, ¿eh? No vayan a pensar que el anticristo va a estar 50 años haciendo lo que le da la gana en el mundo. Solamente son 7 años. 3 años y medio una parte, 3 años y medio después, total 7 años. Y esa expresión, ese dato de 7 años, a veces aparece en el libro de Daniel como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo. O también te dice 42 meses o 1260 días. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Diferente forma de decir la misma cosa. A los 3 años y medio de su mandato, de haberse manifestado, de haberse revelado al mundo, es cuando entra en el templo de Dios, se sienta en el templo de Dios, lo profana y exige que se le rinda adoración. Claro, algunos se preguntarán o estarán pensando en este momento, pero ese templo de Dios, como se le llamaba en aquel tiempo, no existe. Es verdad, no existe, no está el templo. Puedes subir cuando quieras a las... Bueno, cuando nos dejen volar, ¿no? Puedes subir a la explanada de las mezquitas y cuando recorres la explanada de las mezquitas, que es enorme, te vas a encontrar nada más salir de una escalera que hay de madera, el único lugar de acceso para los no musulmanes, te vas a encontrar que a la salida, a la derecha, hay un edificio muy grande con una cúpula que se llama la mezquita de Al-Aqsa, donde están los famosos mártires de Al-Aqsa, los que se preparan para ser hombre bomba. Y a la izquierda está el domo de la roca, la mezquita de Omar. Y tú dices, ¿y el templo dónde está? No está por ninguna parte. Luego, lo que está bien claro es que el templo de Jerusalén, el sueño dorado de la nación de Israel por 2000 años, se va a volver a reconstruir. No les quepa a ustedes la menor duda. Y en ese templo, cuando sea restaurado, el anticristo se sienta y exige a todas las personas que le rindan homenaje, que lo adoren, que lo veneren, etcétera, etcétera. Parece ciencia ficción todo esto, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo va a ser posible? Le pregunté una vez a un rabino judío en Jerusalén, ¿cómo se va a poder construir un templo enorme, inmenso, si primeramente se tienen que ir de ahí arriba los musulmanes y en el mismo lugar donde están las mezquitas se tiene que volver a reconstruir un templo? Es prácticamente, humanamente hablando, imposible. ¿Saben lo que me dijo? ¿Quieren saberlo? Vengan el jueves que viene y se lo digo. Me dijo, hace 70 años este país no existía. No existía Israel como pueblo. En un día, como decía la Biblia, este país se levantó y aquí estamos. Hemos venido de más de 300 naciones del mundo. Algo impensable, que en un día existiera un país. Miren, por ejemplo, los kurdos. Los kurdos llevan siglos peleando y pidiéndole al mundo un trozo de tierra y no lo tienen. Israel, que no tenía tierra, después de todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, en un día se levanta y ahí está un pueblo con su nación, con su nombre, con su himno, con su bandera, con su religión y con sus costumbres. Dice, si eso pasó milagrosamente hace tan solo 70 años, ahora que ya estamos en casa, ahora que ya estamos aquí, lo de levantar un templo, eso para Dios no es ningún problema. Y le dije, pues tienes razón. Así como el Señor levantó un país, así el Señor puede levantar ese templo en cualquier momento. Por lo tanto, no tengamos ningún problema, que para Dios la palabra problema no existe. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros os decía esto? ¿Saben cuánto tiempo? Una vez lo dije, no sé quién se acordará. ¿Saben cuánto tiempo Pablo estuvo en esta iglesia ministrando? 3 semanas. 2 años estuvo en Éfeso. 1 año y medio aproximadamente en Corinto. En Tesalónica estuvo 3 semanas, 21 días. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba con vosotros, recién convertidos, yo os hablaba de estas cosas? Madre mía, pero
Si hay creyentes que cuando escuchan mensajes o estudios como el que estoy dando esta tarde, te dicen, hermano, yo llevo 30 años convertido y yo en mi vida he escuchado lo que estoy escuchando ahora. Y esta gente llevaba 3 semanas convertido y Pablo ya les hablaba del anticristo, Qué nivelazo, ¿eh? Qué nivel tenía aquella gente, increíble, ¿no? Versículo 6. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Si hay algo en el mundo espiritual que está impidiendo que este hombre de carne y hueso, con padre y con madre, con pasaporte, que no es un demonio que sale del infierno, no es una mezcla de un demonio con una mujer y nace un no sé qué, sino este hombre literal de carne y hueso, no se puede todavía manifestar porque hay algo que lo frena, algo que lo detiene. Dice, a fin de que a su debido tiempo, ¿y quién es el que establece el tiempo? ¿Quién es el que dice, todavía no, espera, mañana? ¿Quién es el que establece los tiempos? ¿Quién es el que acota? ¿Quién es el que dice hasta aquí llegaste o hasta aquí puedes llegar? ¿Quién es el que ordena los tiempos? Nuestro Dios. Nuestro Dios. Si fuera por Él, si fuera por Satanás, ya lo habría presentado en la escena mundial. Sin embargo, dice que a su debido tiempo se va a manifestar, sí, se va a dar a conocer. Como dice la Biblia de la venida de Cristo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando se dieron todos los datos y todas las características y las condiciones imprescindibles para la venida del Mesías, en ese momento nació el Señor. Mira, sus padres no vivían allí donde tenía que nacer, vivían en otro sitio. Pero Augusto César, un pagano, que no era un cristiano ni era judío, un pagano da un edicto, promulga un edicto que todo el mundo tiene que ir al lugar donde había nacido para ser empadronado. Qué casualidad, ¿no? Justo en ese tiempo. Podía haber hecho ese edicto un año después, un año antes, justo en el momento en el que estaba a punto de parir María y tiene que viajar con esa barrigota, ¿verdad?, por todo el país, hasta que llega a un pueblecito que se llama la Casa del Pan, Betlehem, Belén de Judea. Y justo estando en Belén de Judea, le entran los dolores de parto y nace el Mesías. Podía haber nacido por el camino, podía haber nacido en otro lugar, pero no podía nacer en otro lugar, porque el profeta Miqueas había profetizado 800 y pico de años antes del nacimiento de Cristo, que cuando naciera el Mesías no podía nacer en cualquier lugar de Israel, sino que tenía que nacer en Belén de Judea. Pero si viven en el norte, ¿para qué se va a pegar un viaje una mujer a punto de dar a luz de la punta de un país a Belén de Judea? ¿Para qué? No lo va a hacer nunca en la vida, pero si te obligan a hacerlo, si la autoridad competente te obliga a ir a ese lugar, tienes que ir sí o sí, te guste o no. Y esa circunstancia, ese líder político, Dios lo utilizó para mover a ese matrimonio, para que María fuera a dar a luz. ¿A dónde? A Belén de Judea. ¿Qué te parece? Al poco tiempo el rey Herodes, aquel rey que no era más que un títere en las manos del imperio romano, promulga un edicto que hay que matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Quién se puede escapar de esto? Bueno, ya se había escapado uno. Cuando cogían a los niños y hacían así, decían, niña, este no. ¿Han visto esas granjas de pollos? Que pasan así miles de pollos y los van separando por sexo, ¿no? Pues hacían así, decían, no, niña, no pasa nada. Otra niña, no pasa nada. Niño, al río. Otro niño, al río. Una madre oculta a su niño, un bebé, por 3 meses. Tiene que ser muy complicado ocultar a un niño pequeñito 3 meses. ¿Moisés no lloraba? Imagino que lloraría, imagino que se nota mucho que hay un bebé en casa. Pues lo protegió jugándose la vida 3 meses. Pero al final ya era prácticamente imposible ocultarlo. Y le dice a su hija, Miriam, coge a tu hermanito y ponlo en una canasta en el río Nilo y ponlo allí y lo encomendamos al Señor y que el Señor lo cuide. ¿Te das cuenta la garantía de poner a los hijos en las manos del Señor? ¿Cómo el Señor los cuida?
Pues la hermana estaba mirando, y ahí se iba la canastita del niño, ahí se iba. Era como una especie de arca de Noé en pequeñito, ¿eh? Y ahí se iba. Y mira tú por dónde justamente ese día y a esa hora y en ese lugar se va a bañar al río nada más y nada menos que la mujer más poderosa o una de las mujeres más poderosas de Egipto, la hija del faraón. Y cuando ve la cestita con el niño, como dicen que Moisés era un niño hermosísimo, como yo cuando era pequeñito, yo era una belleza de criatura, créame, soso, antipático, como no te puedes imaginar, pero guapísimo. Ya verás, algún día te voy a enseñar fotos, ya lo verás. De verdad, no se lo creen, ¿no? ¿Vale? Tú te lo pierdes. Coge al niño y cuando hace así, dice, este no es un egipcio, este es un hebreo, porque está circuncidado. Y se enamoró del niño. Podía haber dicho, uno lo ahogaba, pero algo pasó, Dios puso en gracia al bebé y la hija de Faraón lo adoptó como si fuera su propio hijo, pero no tenía leche para amamantar al chiquillo, al niño. Y entonces, buscando, sale Miriam detrás de los arbustos, dice, yo conozco a alguien que te lo puede criar. Ya lo creo que la conocía, ¿no? Y le dice, vale, llévatelo, que me lo críe y cuando ya esté grandito me lo traes al palacio. ¿Y se lo llevó a quién? A su propia madre. Y esos poquitos años que lo tuvo, que no sé exactamente cuántos fueron porque la Biblia no lo dice, pudieron ser 4, 5, 8, 10, 12, no lo sabemos. Pero escuchen lo que les voy a decir, porque es impresionante, ¿eh? Y esto viene bien para todos los padres que tienen niños ahora en edad escolar. Se llevan al bebé a la casa de su madre, la madre lo cría y en esos poquitos años le mete la palabra de Dios en el cuerpo y le enseña y le inculca que él no es un egipcio, sino que él es un hebreo y que su pueblo está en el cautiverio, en la esclavitud, y lo educa, lo instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la madre se tomó en serio no solamente el amamantar a su hijo, el alimento físico, sino la instrucción espiritual. Y lo entrenó de tal manera que cuando ese niño, porque no era un hombre grande, era un niño, un adolescente, se lo llevaron a la hija del faraón y le dijeron, ahí está ya criado el chico. Ese niño, ese adolescente, ese joven, cuando cumplió 40 años, salió una tarde a dar una vuelta por Egipto y se da cuenta que un egipcio está hiriendo y está maltratando a un hebreo. Y él se le hierve la sangre porque él sabe que él también es un hebreo, aunque viva como un príncipe en Egipto. Y entonces se levanta con tal violencia contra el egipcio que lo mató. Y ahí empieza toda la historia de Moisés. Es decir, el faraón que da un edicto para matar a todos los niños, el Señor le mete al niño más importante de Egipto en su propia casa para que tú lo entrenes y lo eduques durante un montón de años. Y ese niño que tenía que haber muerto ahogado en el río Nilo, resulta que al final se convierte en el libertador de todo el pueblo de los esclavos de Israel que estaban allí y los saca de allí para llevarlos a la tierra prometida. No es para reírse, hermanos. ¿No dice la Biblia que Dios se reirá de ellos? ¿Lo habéis leído en el libro de los Salmos? Cuando maquinan cosas malas, ¿verdad? Rompamos sus coyuntas, los pueblos piensan cosas vanas. Dice, Dios se reirá de ellos. Porque el que tiene el control es el Señor. Y así pasó con Cristo. Un edicto, hay que matar a todos los niños. Se le escapó. Así como se le escapó Moisés, ahora se le escapa el Señor Jesucristo. ¿Y se va a dónde? A Egipto. A Egipto, ¿sí? Y por eso dice una profecía, de Egipto llamé a mi hijo. Pero la palabra hijo se emplea para el pueblo de Israel, porque Dios dice, Israel es mi hijo, pero también como una profecía de doble cumplimiento. De Egipto el padre llamó a su hijo y lo volvió a llevar a la tierra de Israel, y ahí comienza su ministerio. ¿No es una maravilla la historia de Dios? Es impresionante.
Es tremendo. Pues este personaje aún no se ha manifestado. Mi opinión personal, esto ya no es Biblia 100%, es mi opinión personal. Para mí este personaje político ya está vivo y le queda muy poco tiempo para darse a conocer al mundo. Ya se está hablando de hacer una constitución mundial. Hace años, el jefe de los masones de Europa, que ya murió, fue el que redactó la constitución para todo un continente. Y tenemos una constitución europea. Pues se está hablando de hacer una constitución para todas las naciones del mundo. Y claro, si se hace una constitución para todas las naciones de la tierra, para muchas que lo van a acatar, tendrá que haber un líder, tendrá que haber un presidente, tendrá que haber alguien que dirija todo aquello. Y a ese alguien la Biblia le dedica muchísima información para que nosotros sepamos cómo identificarlo, qué características tiene y sepamos lo que va a ser y lo que no va a ser. Es un estudio para mí muy amplio, es un estudio extraordinario, pero quiero solamente leer unos pocos versículos a partir del versículo 7 y dar explicación de algunas palabras. Dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Si ya la iniquidad ya está desde el siglo I funcionando y va más, a más, a más, a más, hasta el día de hoy. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Sigue. Entonces, cuando eso que lo detiene sea quitado de en medio, se manifestará aquel inicuo. La palabra inicuo significa malvado, injusto. Es decir, así como Cristo fue la personificación del amor y de la verdad y de la misericordia, el anticristo es la personificación de la maldad. Toda la maldad de todos los líderes políticos a lo largo de la historia es como si se la hubieran acumulado a él. El ser más perverso, el ser más malo, más pecador de toda la historia será este personaje, el inicuo, el injusto, el malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuyo inicuo, cuyo advenimiento, la palabra advenimiento significa aparición, llegada, manifestación, es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este personaje. Bueno, pero tendrá que pertenecer a un partido político, sí, seguro, seguro. Y tendrá que tener unas siglas. Y tendrá que pertenecer a una filosofía política, de izquierda, de derecha, o sabe Dios de qué. Sí, pero detrás de esas siglas, detrás de ese partido, este personaje tiene el aval y tiene el respaldo, nada más y nada menos, que de Satanás. Con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Luego, tenemos que tener un discernimiento espiritual tremendo, porque este personaje, con un carisma alucinante, des en cuenta que es la última oportunidad que le queda al diablo, la última, ya no tiene más. Lo intentó con este, con el otro, Esta es la última oportunidad que le queda al diablo para decir, venga, ahora o nunca. Por eso lo apoya, lo respalda, lo avala y le permite hacer señales, prodigios, milagros, que es lo que a muchos les gusta, pero ojo, no son milagros que hace Dios, son milagros que los hace por la unción satánica, diabólica, que le respalda. No queda nada, ¿eh? Increíble. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, ¿quieres creer en la mentira? Esto es lo que hace Dios. Te lo voy a explicar así de fácil. ¿Quieres la mentira? ¿Rechazas la verdad? ¿Te recreas en tu soberbia y en tu orgullo y en tu maldad y en tu pecado? Pues toma, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. ¿Quieres ser engañado? ¿Quieres seguir amando y agarrándote a la mentira? Pues toma el más mentiroso de la historia para ti solo. Por eso dice que para los que se pierden, para ellos será como un premio, para ellos será como un regalo. ¿Por qué? Porque por fin tenemos al que queríamos. Nos hace milagros cuando estamos enfermos. Hace prodigios y maravillas como ningún político en la historia de la humanidad lo ha hecho. Es carismático. Tiene de todo habido y por haber.
y la gente le va a seguir y le va a terminar adorando. Y todo eso está profetizado en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a comenzar a ver cada vez más cambios, más cambios. Mira, del 14 de marzo a hoy el mundo es otro. Cuando nosotros empezamos el 2020, nos encontramos con un mundo los primeros meses completamente diferente al mundo que estamos viviendo en este momento. Totalmente diferente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros? Cuando tuvimos el año pasado el programa aquí de especial, el domingo aquel por la tarde, ¿se acuerdan? Que creo que fue de la época de los años 20 o 30 o 40, ¿se acuerdan aquel? Con el trencito que hicimos aquí arriba, ¿se acuerdan aquellas imágenes? Pues este año no vamos a poder celebrar nada en la iglesia, evidentemente. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, cuando nos hacíamos las fotos con las maletas, aquellas viejas que alguien trajo, y Daira y Alexi que las habían traído, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir a nosotros que unos pocos meses después íbamos a tener que cerrar la iglesia? Y durante semanas y semanas no íbamos a poder venir al culto. Cuando para nosotros el venir a la iglesia es lo más normal del mundo, ¿sí o no? Pero si hay gente que viene del sur, hay gente que viene de lugares distantes. ¿Por qué? Porque para nosotros la iglesia no es el ir y cumplir con un ritual, sino es donde están nuestros amigos, donde nuestros hijos conocen a otros niños, donde pasamos horas de nuestro tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros el año pasado o a principio de año que íbamos a tener que venir al culto y hacer una lista para ver si me dejan o no me dejan ir al culto? Y con mascarillas que parecemos medio fantasma. ¿Quién nos iba a decir a nosotros todo esto? Pues es la realidad. Es decir, que de marzo a ahora el mundo es otro. Pero ¿saben qué? ¿Y es que no van a venir más cambios? ¿Es que ya ahora en diciembre ya todo se arregla? Ayer decía un experto, claro, yo no sé si son los expertos que dice que el gobierno tiene, o no sé qué experto es, pero dijo que esto no va a volver a lo que era antes hasta finales de 2022. ¿Qué les parece? Yo no sé si va a volver a la normalidad o no, pero yo lo único que sé es que según nuestra Biblia, las cosas se van a ir dando cada vez más rápidas, porque lo que ha ocurrido en estos pocos meses no había ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Es decir, antes se tardaba 1000 años en conseguir algo, y hoy por hoy, en una semana, en un día, cambia el mundo radicalmente. Luego la iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, es una iglesia completamente diferente a la iglesia de hace 5, 6, 7 o 10 años atrás. Los cultos, el ambiente, los cultos de jóvenes, los campamentos, todo ha cambiado radicalmente. Y en el mundo espiritual, porque lo natural, que he dicho yo siempre, lo natural es un reflejo de lo espiritual. Así como todo está cambiando por fuera, ¿verdad? En el mundo espiritual están cambiando tantas cosas. Los ángeles, los principados, las potestades, los demonios se están posicionando en los países, en los territorios que saben dónde va a haber movida, y está habiendo una revolución en el mundo espiritual. Por eso les quiero compartir, hermanos, que ahora este mes vamos a editar otro libro más de demonología para conocer el mundo espiritual, para que nosotros no seamos ignorantes en cuanto a los cambios en el mundo espiritual que se están dando. Porque os puedo asegurar de que los demonios están como revolucionados, pero también la parte de Dios también está tomando posesión. Porque en los últimos tiempos vamos a ver mucha maldad, pero paralelamente con esa maldad también vamos a ver como el remanente, no todo a nivel general, sino el remanente fiel de hermanos, de creyentes que aman al Señor, se van a despertar y van a volverse ¿a qué? A la palabra. Volver a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos toda esta y más información que ustedes saben que nos viene muy bien para estos tiempos. Por eso yo creo que es bueno también enseñar en las escuelas dominicales a los niños cosas sobre los acontecimientos finales, para que sepan que todo lo que está ocurriendo no es producto de la casualidad, sino que la fe de papá y mamá y lo que se enseña en la iglesia es la verdad, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué les parece si oramos en esta noche al Señor y le pedimos mucha sabiduría y memoria para retener todas estas cosas y darnos cuenta de que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos de cambios,
Pero ¿saben qué, hermanos? Tiempos donde vamos a ver el cumplimiento de la palabra de Dios, y eso tiene que traer un regocijo a nuestra vida como nada en la vida. No hemos sido engañados ni equivocados. La palabra de Dios que hemos leído durante años y predicado de ella durante años se está cumpliendo de una forma tremenda delante de nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar. Y me gustaría pedirles a todos ustedes un favor, si se puede llamar así. Hoy hablaba con el pastor Antonio Panocchia de Milán. Muchos de ustedes lo conocieron cuando lo tuvimos aquí en un retiro, ¿se acuerdan? Llevan un año buscando un salón para la iglesia. La iglesia en la que están es un peligro reunirse en ella. De hecho, ya prácticamente ni se están reuniendo físicamente en la iglesia, sino todo es prácticamente a través de Zoom y a través de Internet, porque están en un local donde el edificio es muy viejo y todo el techo de la iglesia se ha estado cayendo. Ya se ven los hierros de la iglesia, los hierros del techo, y todo está apuntalado con madera y con muchos puntales, y es un auténtico peligro el estar congregados en esa iglesia. Llevan un año buscando iglesia. Cuando encuentran un local que supuestamente es el correcto, le dicen, no, si es para una iglesia no se lo alquilamos. Esto no porque no sé qué, lo otro no porque no sé cuánto, este no tiene calefacción, y allí donde ellos están hace mucho frío, y una iglesia sin calefacción te puede morir de frío allá adentro. Hoy, hablando con él, dice, hemos encontrado un local extraordinario. Hasta hace 15 días era un salón de baile, una especie de discoteca. Pero ¿saben lo que está pasando? Que están cerrando un montón de lugares donde hay calefacción, donde hay aire acondicionado, donde están las puertas de emergencia, donde está todo acondicionado para no molestar a los vecinos, y han encontrado un lugar extraordinario. Han hablado con los dueños y el sábado le van a dar una respuesta si les alquilan o no el local. Me ha pedido que por favor lo diga a la iglesia para que oren de aquí al sábado, porque por lo visto tenía que haber ido el lunes una persona a ver y alquilar ya el local y se enfermó y no apareció. Entonces ellos aparecieron al día siguiente y el dueño le dijo, bueno, en principio hay una persona que quería alquilarlo, pero como no apareció, vamos a negociar con ustedes, pero de aquí al sábado, si me contesta el primer señor, él tiene prioridad y se lo alquila a él en vez de a ustedes. Bueno, yo pido que Dios haga un milagro y que haga su voluntad. Los hermanos necesitan urgentemente un local. ¿Tenemos las fotografías? Me mandó unas fotografías para que ustedes lo vieran. Ese es el local que ellos han visto. Un local precioso. Todo el suelo de parqué, muy bonito, amplio, nuevo, con salidas de emergencia. Miren qué salón tan bonito. Miren qué salón tan hermoso. Con aparcamientos, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener. Hermanos, vamos a orar en este momento. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor que por favor le conceda a nuestros hermanos, al pastor Antonio Panocchia, este local que tanto lo necesitan. Por favor, oremos, clamemos por nuestros hermanos para que el Señor les conceda este regalo. Aleluya. Yo quiero pedirle a Cordy, por favor, que nos dirija en oración. A Elena. Ustedes dos, por favor, vengan para acá las dos. Por favor, vamos a orar, toda la iglesia orando al Señor. Clamamos al Señor para que el sábado el pastor me llame y yo el domingo les pueda comunicar lo que el dueño ha decidido. Vamos a orar para que el Señor haga un milagro. Aleluya. Oramos al Señor en esta tarde. Todos orando, todos clamando al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Ay, mío. Sí, Señor mío. Gracias, Señor Gracias Jesús. que podemos acercarnos a ti, Señor mío. Sabemos que tú tienes todo bajo control. Tú nos amas de todo corazón y conoces esa iglesia en especial, Señor mío. Han sido fieles, te han seguido, Señor. Han estado así, manteniéndose unidos, Señor. Gracias por esa iglesia preciosa, por el pastor, Señor mío, por el pastor Antonio. Gracias que en esta escena tú has puesto también un lugar delante de ellos. Confiamos que tú también vas a hacer lo posible, Señor mío, que ellos también puedan tener este lugar. Sabemos que tú quieres lo mejor para ellos, Señor mío, y pedimos en el nombre de Jesús que abras
Al Antiguo Testamento y vamos a leer una porción muy conocida que ya se ha leído lógicamente en otras ocasiones, pero es una porción de un hombre que a mí siempre me ha producido mucha tristeza, ¿no? Porque es un hombre que lo tenía todo en la vida para ser feliz, para triunfar, para ser una persona bendecida, y por su mala cabeza, por tomar malas decisiones, por darle lugar a banalidades, a la carne y a cosas que no son de Dios, pues terminó echando a perder su vida, su familia, su país y prácticamente todo. Y yo me refiero al primer rey de Israel, al rey Saúl, cuya historia vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15. Es una historia, la verdad, que es triste, porque cuando una persona en la vida no sabe a lo que Dios lo ha llamado, pues es una pena, ¿no? Hay gente que va por la vida sin pena ni gloria, nunca descubrieron la voluntad de Dios para su vida, no sabían lo que tenían que hacer y vivieron la vida y se murieron y ahí pasaron al olvido, ¿no? Pero sin embargo con este hombre no. Este hombre sabía lo que Dios quería para él, estaba capacitado, lo vamos a ver esta tarde espiritualmente, para cumplir el objetivo del Señor en su vida, y lo echó todo por la borda. Vamos a ver, porque, hermanos, nosotros no estamos exentos, a pesar de que han pasado ya muchos años y siglos. Ninguno de los que estamos sentados aquí esta noche, estamos exentos de cometer errores, de caer, de tropezar, de confiarnos excesivamente en nuestra experiencia, no sé en qué, y podemos cometer errores igual o peor que esta gente de los tiempos de la Biblia. Entonces vamos a ver en 1 Samuel capítulo 15 y después vamos a ir analizando el pasaje. Versículo 1 dice: después Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tienes, no te apiades de él. Mata a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los de pecho, a las vacas, a las ovejas, a los camellos, a los asnos. Saúl pues convocó a todo el pueblo y les pasó revista ante Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Le dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7 dice: Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Saúl y el pueblo, quédense con esa frase, Saúl y el pueblo perdonaron a Agat, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y menospreciable o despreciable destruyeron. Y ahora viene la palabra del Señor al profeta Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Vamos a hacer un pequeño alto, después leeremos el resto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes a lo mejor durante algún tiempo han estado orando para saber cuál es la voluntad de Dios para su vida? Seguramente que sí, seguramente más de uno o todos han estado orando en más de una ocasión para decir: Señor, ¿y qué hago? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien, háblame. Y a veces, bueno, a veces no es tan fácil, a veces lleva tiempo el saber verdaderamente lo que Dios quiere para nuestra vida, prepararnos, aprender a esperar en el Señor, etcétera. Este hombre no. Este hombre está tranquilamente en su palacio, llega el profeta Samuel. La Biblia no dice que Saúl estaba orando, pidiendo al Señor dirección, palabra, sino que de repente llega el profeta Samuel y le dice: a ver, Saúl, escúchame, vengo de parte del Señor.
La voluntad de Dios para tu vida es esta y esta. Le habla de un tal Amalek. No sé si ustedes saben quién era este personaje, pero es terrible. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, el primer enemigo que les ataca en el desierto por la retaguardia fue Amalek. ¿Quiénes iban en la retaguardia? ¿Sí? ¿Quiénes iban en la parte de atrás? Las mujeres, los niños, los ancianos, la gente que no podía ir al ritmo de los que iban a la cabeza, las personas más débiles, las personas a veces enfermas, y por ahí les atacó, por el eslabón más débil. Les atacó, y dice la Biblia que fue una guerra tan despiadada, mató a mujeres, a niños, bueno, hizo una escaramuza terrible, y era un enemigo tan poderoso y tan sádico en la forma como mataba y torturaba a la gente, que dice la Biblia que este enemigo incluso quiso pelear contra Dios. Dice que se levantó contra el mismísimo trono del Señor. Es una desfachatez tremenda. Fíjate qué tremenda fuerza espiritual se desató ese día en esa batalla, que Moisés se tiene que ir a lo alto de una montaña y allí levantar las manos y orar al Señor para que el Señor proteja y para que el Señor ayude al pueblo que recién acaba de salir de Egipto, y que si el Señor no actúa, van a morir todos en el desierto. Es un enemigo que no tenía misericordia, que no tenía piedad, sino todo lo contrario. Claro, la Escritura dice que Moisés se cansaba y a veces bajaba las manos, y cuando dejaba de orar, dice que Amalek ganaba, Amalek prevalecía. Pero entonces se dieron cuenta, dice que subieron a la montaña un par de hombres, ¿se acuerdan? Dice que le pusieron una piedra y le dijeron: tú siéntate, sigue orando, nosotros te vamos a aguantar los brazos y tú sigue orando, tú haz lo tuyo. Y dice la Biblia que así pudieron ese día vencer a Amalek. Pero ese día, en el desierto, el Señor tomó una decisión que Saúl la sabía, porque está escrito además en la Biblia, en la Torá. Y la decisión es que el Señor dijo: algún día a este pueblo, mi pueblo Israel, lo atacará y lo borrará de la faz de la tierra. Es decir, este pueblo tarde o temprano va a ser destruido. Pasó el tiempo, pasaron las generaciones, y llegó el momento cuando a Saúl le toca el momento de poner en práctica la orden del Señor, destruir y atacar a Amalek. No puedes tomar nada. Sabemos que en otras ocasiones el Señor permitía que tomaran algunas cosas para ellos, o para repartir a los soldados, o como tesoro para el pueblo, pero en esta ocasión le dijo: no cojas nada, no tomes nada de esa gente, destrúyelo todo. Saúl sabe perfectamente lo que el Señor espera de él. Hermano, no tiene que decir: bueno, yo voy a orar para que el Señor me confirme la palabra que yo he recibido. No, es que está clarísima, no tienes ni que orar nada. Saúl se levanta, se va a la guerra, parece que tiene un acto de misericordia con una gente que se llamaban los ceneos, que estaban entre los de Amalek, y les dice: bueno, ustedes quítense del medio, no sea que yo les destruya, porque ustedes fueron buenos con nosotros, nos atendieron con misericordia, nos atendieron en el desierto, nos dieron agua. Salgan de entre los de Amalek, se van, empieza la guerra, y resulta que en medio del combate, yo no sé por qué, no se le ocurre otra cosa al rey Saúl que perdonar al más importante de todos, al rey llamado Agag. Pero no solamente perdonaron al rey con permiso del rey Saúl, sino que además dice que él vio algunos animales que parece que estaban muy bonitos, estaban muy gordos, y dice: no, a estos no los matemos, ni a este tampoco, a aquel sí, a este no, a este sí, a aquel no. Y hace como una selección, y por eso yo enfaticé que lo que se decidió allí, se decidió con autorización y con el apoyo del rey. No es que el pueblo actuó a escondida y el rey no se enteró de nada, lo cual, sinceramente, hermano, hubiera sido imposible, porque cuando volvieran a su tierra y el rey Saúl viera un montón de animales, hubiera dicho: ¿y estos animales dónde los han traído? No, es que él era consciente. Y no solamente era consciente, sino que él también participó en el hecho de decir: bueno, perdonamos al rey y algunos de los animales los reservamos para nosotros. Increíble. Cuando la orden era: no tomes nada, destrúyelo todo. Ahora vamos a seguir leyendo. Madrugó el profeta Samuel para irse a encontrar con Saúl por la mañana, versículo 12. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal.
Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Pero vamos a ver, ¿cómo que ha cumplido la palabra del Señor? Tú no la has cumplido a medias. Pero ya empieza justificándose, ya empieza diciendo: hemos cumplido lo que el Señor nos ha mandado, tienes que estar contento con nosotros. Es increíble, de verdad, es una lástima este hombre. Entonces Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Aquí no se tendría que oír ningún ruido de ningún animal si habéis cumplido la voluntad del Señor. Y ahora Saúl dice: de Amalec los han traído. Ya empieza a echarle la culpa a otros. Los han traído de Amalec porque el pueblo... ¿Cómo que el pueblo? ¿Y tú qué? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios. Y él piensa que con esta explicación ya ha solucionado el problema. Y no se da cuenta de que lo que está haciendo es justificarse, mentir, fingir que ha cumplido la voluntad del Señor, cuando lo que está demostrando con esta actitud es que es un cobarde, una persona que no quiere admitir que ha pecado, que ha desobedecido al Señor, y encima le echa la culpa a los demás. Es increíble. ¿Cómo puede ser una persona que ha recibido la unción del Señor, un hombre que, como vamos a ver ahora, el Señor lo bendijo tanto, de ser un desconocido a ponerlo en el puesto de máxima autoridad del país? ¿Cómo es posible que se comporte así? Bueno, hace poco escuché una frase muy bonita, muy interesante, que dice: si quieres conocer a un verdadero hombre, dale poder. Dale poder, dale autoridad. Y vas a ver si se le sube a la cabeza ese poder o esa autoridad que quiere tener, o verdaderamente con esa autoridad y con ese poder, pues sirve a los demás y sobre todo sirve al Señor. A este le dieron poder, de la noche a la mañana pasó de ser una persona carnal, una persona que no fue nunca, Saúl nunca fue un hombre espiritual. Saúl era uno del montón, pero que su apariencia física era muy llamativa. Dice que era un hombre muy alto, muy atractivo, muy carismático aparentemente, y dijeron: bueno, pues este es. Pero nunca dijeron: bueno, es un hombre que ora, conoce al Señor, es un hombre espiritual. No, lo importante era la apariencia física. Entonces el pueblo dijo: pues si es el más alto, el más atractivo, y bueno, parece que tiene un buen carácter, pues vamos a nombrarlo rey. Y de la noche a la mañana pasó de ser un don nadie a una persona con todo el poder del mundo, con toda la autoridad, y creció, entre comillas, en autoridad, pero nunca creció como persona. Y su poder se le volvió en su contra, ¿no? Y ahora vemos al verdadero Saúl. Este es el verdadero Saúl, Este es el verdadero rey de Israel. Seguimos leyendo. Entonces, versículo 16, dijo Samuel a Saúl: déjame ahora declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le respondió: dime, di. Samuel le dijo: aunque eras el más pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? El Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Señor, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Saúl le respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que el Señor me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, otra vez el pueblo, él nunca, siempre son los demás. El pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerlas en sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Nunca habla del Señor mi Dios. Es interesante, Hay dos personas en la Biblia que cuando hablan de Dios hablan como de un extraño. Uno es Esaú y otro es Saúl. Parecen dos nombres iguales, ¿no? Esaú, el hermano gemelo de Jacob, y otro es Saúl. Siempre habla de Dios, pero de tu Dios
Nunca habla de mi Dios, de mi Señor. Mas el pueblo tomó el botín, dice. Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente, y ahora viene una declaración tremenda, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Palabra durísima, tremenda. Pero claro, si se le permitía al rey hacer lo que le daba la gana, imagínate al pueblo. Cuando era el rey el que tenía que hacer un ejemplo y no el pueblo un ejemplo a él. Es como en una familia. ¿Quién tiene que darle ejemplo a quién? ¿Los hijos a los padres o los padres a los hijos? Yo creo que los que tenemos que dar ejemplo son los padres a los hijos, independientemente de cómo sean o de cómo actúen o de cómo se comporten los hijos. El padre y la madre tienen que ser un ejemplo a los hijos y si los hijos son un ejemplo para mí, pues gloria a Dios, pero si no, pues tampoco tienen la obligación de ser un ejemplo para mí, pero yo para ellos sí. Es como la Biblia dice a los pastores, ¿no? Que tenemos que ser un ejemplo de fe a la congregación, de tal manera que la congregación dice, imiten la fe de sus pastores. Yo no tengo que imitar la fe de ustedes, pero ustedes la mía, pues la Biblia dice que sí, ¿verdad? Ahora, fíjense que en primer lugar, Saúl ya había cometido un error terrible cuando presentó un sacrificio, porque no supo esperar y se precipitó y dijo, bueno, mira, Samuel no está, no importa, lo hago yo. Y cuando llega Samuel le dice, locamente has actuado, Lo que hoy has hecho ha sido terrible. Tú eres el rey, pero el profeta y el sacerdote soy yo. Y tú has actuado, dice la Biblia, locamente. Tú no puedes hacer esto por muy rey que tú seas. Pero el Señor le vuelve a dar otra oportunidad. Oye, qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? A mí me fascina esto de la naturaleza y del carácter de Dios. Que Dios nos da oportunidades. Le dio una segunda oportunidad a Pedro, ¿sí o no? Podía haberle dicho, Pedro, increíble, increíble, que aunque todos me negaran, tú nunca me ibas a negar, que tú ibas a ir a la cruz conmigo, y al final resulta que no solamente me dejas como los otros, sino que encima me niegas. Y el Señor, ¿qué hace? Lo va a buscar y le da otra oportunidad. Y ya Saúl, si ustedes leen la historia de este personaje, ya había cometido un error terrible. Esta era otra oportunidad de oro, un poco como para rectificar el fallo anterior. No lo supo aprovechar. Hermano, cuando Dios te dé oportunidades para hacer algo en la vida, tú verás lo que sea, aprovéchalas. Aprovechen las oportunidades que el Señor les da. Porque son momentos en los que el Señor dice, bueno, venga, va, fallaste, cometiste una equivocación, pecaste, tropezaste, caíste, no lo hiciste correctamente, pero venga, otra oportunidad. Vamos a aprovecharlas, amén, hermanos, vamos a valorarlas. Tal vez la vida no te dará otra, pero Dios siempre te dará una oportunidad, vamos a aprovecharlas. Pero no solamente el Señor le dio una oportunidad, sino que además, si vamos al capítulo 10, vengan conmigo un momentito, estamos en el mismo libro, 1 Samuel, capítulo 10, los primeros versículos, dice algo muy, muy interesante acerca de este hombre. 1 Samuel, capítulo 10. A partir del versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre tu pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino.
Vamos, imposible equivocarse, ¿no? Porque le está dando detalles hasta de lo que llevaban en la bolsa para comer. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de las manos de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces, ahora viene lo tremendo, versículo 6, entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado, cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. ¿Cuántos dicen amén? Es decir, no es que el Señor lo nombra, no es que el Señor permite que sea nombrado rey de Israel y lo manda ahí a la aventura, sin ninguna capacidad, sin ninguna preparación. No, 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 Dios no hace eso, hermanos. Cuando el Señor nos pide que hagamos algo en la vida, Él sabe que somos torpes, Él sabe que necesitamos su ayuda, su apoyo, y el Señor te va a dar la gracia y la capacidad para que puedas cumplir con el propósito por el cual el Señor te llamó. El apóstol Pablo dice en una de las cartas que escribe a los Corintios, dice, no es que nosotros seamos ministros competentes, sino que es Él el que nos hace eficaces, es Él el que nos capacita, es Él el que nos ayuda a cumplir con el objetivo para el cual Él nos ha llamado. Y lo mismo le pasó a Saúl. Saúl no puede decir, pero Señor, es que tú me nombras rey y me mandas a que le haga la guerra a Amalek y yo no puedo. Este hombre es 1000 veces más fuerte que yo. Yo no tengo capacidad, yo no tengo apoyo espiritual. Este hombre tiene demonios que lo están ayudando en la guerra y yo estoy solo. No, 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 no. Es que el Señor lo ungió. Saben que aquella forma de ungir era pues derramando aceite, ¿no? Sobre la cabeza de los que iban a ser utilizados en la obra del Señor. Y no solamente eso, sino que le dice, mira, y cuando tú salgas de aquí, te va a pasar esto, te vas a encontrar con tantas personas, cada persona va a llevar esta comida, y unos van a decir esto, y unos van a decir otro, y tú vas a profetizar con ellos. Y cuando tú entres en ese ambiente espiritual, porque ¿qué es lo que hace el Samuel? Samuel le dice, vete y encuéntrate con gente espiritual, mijo. Tú estás por la vida buscando burros por todas las montañas, pero ¿tú te crees que un hombre se puede dedicar a eso? Cuando ya las burras han aparecido, tu padre está preocupado por ti más que por los animales. Tú lo que tienes que hacer es rodearte de esa compañía de profetas, de gente espiritual, y cuando tú te metas en ese ambientillo con las flautas, con los instrumentos, saltando y brincando, tú te vas a encontrar profetizando con ellos, y tu carácter va a cambiar. Y cuando te venga esa oportunidad en la vida de ser lleno de la presencia del Espíritu de tu Dios, entonces vete y haz lo que quieras porque el Señor está contigo. ¿Os dais cuenta cómo el Señor lo preparó? No lo mandó a la aventura. Nunca a ti el Señor te dirá, nunca el Señor a nosotros nos dirá que hagamos algo que Él no nos va a ayudar a hacer. El Señor siempre va adelante. El Señor te pide que prediques, Él te va a dar la gracia para que lo haga. El Señor te pide que perdone, te va a dar la gracia para que perdone. El Señor te pide que des algo, el Señor te va a dar lo que Él te pide que des. En otras palabras, nunca el Señor te va a dejar tirado. ¿Cuántos dicen amén? Así que, venga, vete a la guerra, tranquilo, yo estoy contigo. Pero ¿qué hace? Todo lo contrario. Perdona al rey, perdona animales que tenía que haber matado. Él reconoce que están bajo maldición. La palabra anatema significa maldición. Dice, no, yo tomé de lo maldecido, yo tomé del anatema, pero lo voy a presentar en sacrificio al Señor. Samuel le da en 3 palabras un estudio bíblico tremendo. Le dice, mira, vamos a ver. Los sacrificios no pueden jamás sustituir la obediencia. Tú puedes matar 1 millón de vacas y seguir siendo un rebelde y un desobediente toda tu vida. Lo que el Señor quiere es que cuando tú mates ese animal, tu voluntad también sea muerta de alguna manera, que tu voluntad también sea puesta sobre el altar del Señor. Que es muy fácil venir y decir, bueno, mata el animal, ya está, y sigo igual. Que no es eso. Que no te das cuenta de que tú lo que has hecho es una idolatría de tu estilo de vida. Y déjeme que explique esto, porque es la primera vez en toda la Biblia que un profeta toma diferentes pecados para decirle, mira, el pecado que tú has cometido es como idolatría. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene que ver la desobediencia, la rebeldía, que es un problema de carácter, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el pecado de la idolatría? Pues tiene que ver muchísimo, muchísimo.
¿Qué es la idolatría? Es adorar a Dios como a mí me da la gana, no como Él ha dicho. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Yo digo, sí, me parece muy bien, pero yo voy a ser mis dioses. Y yo los voy a llamar así, los voy a llamar asao, y un día saco a este y un día saco a la otra. ¿Qué es la idolatría? Es rebeldía pura. Es la manifestación del ego del hombre tratando de agradar a Dios, tratando de servir a Dios como Él dice y no como Dios dice. ¿Qué es la idolatría? Es sustituir a Dios y poner mis dioses, quitar sus mandamientos y poner mis mandamientos, quitar sus condiciones y poner las mías. Eso es idolatría. Y luego tú, que eres un rebelde, lo que estás haciendo es que estás divinizando tu ego. Tu voluntad es lo que predomina, no la voluntad del Señor que la sabía perfectamente. Por eso el rebelde, el desobediente, es como un idólatra. Lo que pasa es que el idólatra adora una imagen y tú te estás adorando a ti mismo. ¿Y cómo te adoras a ti mismo? Pues con tus actos de rebeldía, que Dios te dice que no hagas esto y lo haces. Que Dios te diga no cojas nada y lo coges. Por eso eres como una persona idólatra, una persona que está poniendo sus propias normas, una persona que quiere vivir a su manera y encima echándole la culpa a los demás y encima justificándote de que lo has hecho porque amas tanto al Señor que los animales que has cogido los vas a presentar en sacrificio al Señor. Y Samuel le dice, mira, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, esa es la verdadera razón, el Señor también te ha desechado a ti para que no seas rey. Es desechar la palabra de Dios. ¿Cuándo desechamos la palabra de Dios? Cuando la leemos, la comprendemos, pero no la cumplimos. Cuando yo sé que no puedo hacer eso, pero lo hago. Cuando yo sé que no puedo ir por este camino, pero voy. Cuando yo sé que no puedo hacer tal cosa, pero la hago. Es exactamente el espíritu de Saúl. Espíritu de rebeldía, de desobediencia, porque una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es pecar, como dice el libro de Hebreos, deliberadamente. Lo sé, pero lo voy a hacer igual. Sé que a Dios no le agrada, pero yo lo hago igual. Y sé que Dios no quiere esto, pero yo lo voy a hacer igual. Pero bueno, Dios sabe que yo lo amo. Los sacrificios, como dije hace un instante, no pueden sustituir la obediencia del Señor. Un sacrificio, si no va acompañado de una obediencia y de una rendición total por nuestra parte, no sirve absolutamente de nada. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, con estas palabras y con esta explicación clara y contundente de que vas mal, Saúl tenía que haberse tirado a tierra como hizo David. Mire qué diferencia cuando el profeta Natán, ya Samuel había muerto, cuando el profeta Natán llega a la casa del rey David y le cuenta aquella famosa historia, todos la conocemos, ¿verdad? ¿Qué hace David? Dice, yo he pecado, reconozco, he pecado, soy digno de muerte. El tío se tira a tierra, pide perdón y le dice al Señor, no quites de mí tu Espíritu Santo, devuélveme el gozo de la salvación. El hombre verdaderamente se arrepiente, el hombre verdaderamente pide perdón delante del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Pues lo que hace el Señor cuando alguien se arrepiente, que lo perdona y lo restaura, siempre. Es que no puede actuar de otra manera. Pero ¿qué hace Saúl? Fíjate qué interesante la historia, la voy a seguir leyendo a partir del versículo 24. Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Ya, una cosa es decirlo y otra cosa es actuar en consecuencia. He quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón? ¿A quién le pide perdón? A Samuel. ¿Y a Dios? ¿No? ¿Qué hace el hijo pródigo? Cuando regresa de la vida de libertinaje y de desorden que ha llevado, dice dos cosas muy interesantes. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no solamente he ofendido a mi Padre terrenal, sino también he ofendido a mi Padre celestial. Fíjate qué curioso. Si solamente cuando una persona se arrepiente le pide perdón a Dios y no le pide perdón a la gente que ha podido ofender con su pecado, no es correcto. Porque es muy fácil pedirle perdón a Dios, pero a ti no te hablo, a ti no te dirijo la palabra y a ti, vamos, ni te tengo en cuenta. No. Si solamente le pido perdón a la persona
Oye, mira, lo siento, te he criticado, he mentido, he pecado, le pido, pero no le pido perdón a Dios. Creo inconscientemente que yo en el fondo soy bueno porque no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. He ofendido a una persona, le pido perdón, quiero llevarme bien con él o con ella, pero con Dios no pasa nada. No, el perdón bíblico tiene dos direcciones y una depende de la otra. Primeramente al Señor, contra el que fundamentalmente pecamos. Pero siempre también cuando pecamos de alguna manera, nuestro pecado, a veces más, a veces menos, puede llegar a salpicar a otras personas. Y entonces el hijo pródigo es restaurado. ¿Por qué? Porque él entiende que para ser restaurado tiene que tener claro dos cosas. Primero, tú has ofendido a Dios. ¿Yo? Si yo no he ofendido a Dios. Yo solamente lo que le dije a mi padre es que me diera mi parte de la herencia. Yo quiero mis derechos, quiero que me dé el dinero y yo me largo y hago lo que me da la gana. ¿Y eso no es ofender a Dios? ¿Eso no es ofender a Dios? Si cuando yo peco contra un hermano, sea padre, sea madre, sea pastor, sea amigo o sea quien sea, ¿no peco contra Dios? Pues claro que sí. Y cuando peco contra Dios, de alguna manera no estoy perjudicando a otras personas con mi pecado o con mi mala actitud, pues por supuesto que sí. Luego el hijo pródigo entiende que tiene que haber una restauración vertical con Dios, pero luego también una relación horizontal con su padre. Y acepta las consecuencias. No dice, bueno, venga, va, aquí no ha pasado nada. Dame de comer, dame el anillo, vamos a hacer una fiesta, que aquí estoy otra vez. No. Yo ya he perdido mis derechos. Yo no tengo ya ningún derecho. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre dice, eso quien lo decide soy yo, no tú. Aquí mando yo, no tú. Tu obligación es pedirle perdón a Dios. Tu obligación es pedirle perdón a tu padre, cosa que has hecho. Pero tu obligación no es decirme a mí, a partir de ahora, cómo tengo yo que comportarme contigo. No me digas a mí que te haga como a uno de mis jornaleros, porque eso no tienes que decidirlo tú. Eso quien lo decido soy yo. Y yo he tomado una decisión completamente diferente a la tuya. Vamos a hacer algo diferente. Y todos conocemos el resto de la historia del hijo pródigo. Si así hubiera actuado Saúl, mira, he pecado, no he obedecido la palabra del Señor, le pido perdón al Señor, le pido perdón a Samuel. Es que no hace eso, le pide perdón a Samuel porque se ve que a Samuel le ha dolido, pero mira lo que dice a continuación, es que es increíble cómo era este hombre en su corazón. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Le cogió los tzitzit del fleco de oración y se los arrancó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él le dijo, yo he pecado. Otra vez, ¿a quién le está diciendo yo he pecado? A Samuel, pero a Dios no lo menciona por ninguna parte. Yo he pecado, sí, he hecho mal, pero ahora mira lo que le pide, pero yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor, y todos conocemos el resto de la historia. Es decir, si yo he pecado, he hecho algo terrible, pero ahora cuando salgamos allá afuera, de esto no se tiene que enterar nadie. Dios me ha desechado, Dios va a nombrar a otro rey, pero tú no abras la boca ni cuentes nada a nadie. Cuando salgamos afuera, vamos a guardar las apariencias. Delante de los ancianos, tú te vas a inclinar, tú me vas a reverenciar, tú me vas a honrar. Cuando yo vaya a presentar el sacrificio, tú vienes al lado mío, tú no digas absolutamente nada. Es decir, vamos a guardar la compostura. Saúl era un hombre que vivía de la apariencia. No era espiritual, nunca lo fue, jamás. Si yo te pregunto o te pido a ti que me busques un pasaje en la Biblia donde Saúl pregunta cuando llega al trono de Israel, ¿dónde está el arca de la alianza del Señor? ¿Serías capaz de encontrarlo? Te digo de antemano que no.
¿Qué era el arca de la alianza? Bueno, sabéis, ¿no? Como ese mueble que tenemos ahí, esa especie de réplica que representaba la presencia del Señor con el pueblo. Él preguntó alguna vez, oye, ¿y qué fue del arca? ¿Dónde está el arca del Señor? ¿Dónde está el mueble que simboliza que Dios está con nosotros? Nunca preguntó por ella. Total, ¿qué más da? Pero ¿qué hace David? ¿Se acuerdan lo que hizo David? Nada más subir al trono. ¿Dónde está el arca? Quiero traerla conmigo a mi casa, que esté cerca de mi casa. Quiero que la traigan a Jerusalén. Sí, sabemos que en una primera ocasión no lo hizo bien, cometió un error, rectificó, intentó la segunda vez, la presencia del Señor vino a su casa, esto le costó un problema en la familia, etcétera, pero buscó la presencia del Señor. Saúl nunca. Y cuando una persona tiene poder, tiene autoridad, como el caso del rey Saúl, pero no tiene un amor, no tiene una devoción por el Señor, termina como terminó Saúl. Todos sabemos la historia. ¿Cómo terminó? Quitándose la vida, amargado, perdido, viendo fantasmas por todas partes, llenos de celo, de amargura, de cosas extrañas en su vida. Era imposible vivir al lado de una persona así. Quería matar a David, quería matar a su hijo Jonatán. Perdió su vida, perdió el reinado, perdió su familia, perdió el reino, lo perdió todo. Dice que los soldados iban, lo pueden leer, iban a la guerra siguiendo a Saúl temblando, muertos de miedo, porque era un hombre que no infundía esperanza, infundía miedo. Este hombre está loco. Pero claro, como es el rey, hay que ir detrás de él. Sin embargo, qué diferente David, ¿no? David a veces no tenía ni que dar órdenes, ni decir nada. Solamente un día dijo en altavoz, ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua del pozo que está en Belén. Pero claro, es que en Belén estaba la guarnición de los filisteos. A ver quién es capaz de meterse dentro de una guarnición de los filisteos a buscar un vaso de agua para llevárselo al rey David. Pero solamente David suspiró, pensó en alto. Ay, cómo me gustaría beber un vasito de agua de Belén. Allí, ¡bum!, se van corriendo los soldados, empiezan a pelear, cogen el vaso de agua, se lo llevan al rey. Es que David transmitía otra cosa completamente, era de otro espíritu, dice la Biblia. Transmitía una confianza, transmitía una seguridad en el Señor que Saúl nunca transmitió, porque no podemos dar lo que no tenemos. Amén, hermanos. Y así terminó este hombre, lamentablemente. Conocía la voluntad de Dios, fue ungido con el aceite especial, específico para ungir a los reyes. Tuvo el apoyo incondicional durante años del profeta Samuel. Lo tenía todo. Lo perdió todo. No aprovechó las oportunidades, obedecía al Señor a su manera. Y yo me pregunto en esta noche, hermanos, delante de esta porción que hemos examinado, ¿nos puede pasar a nosotros en algún momento que nos planteamos la vida cristiana, nuestra relación con Dios a nuestra manera? ¿Cuántas formas hay de vivir la vida cristiana? Que yo sepa una sola. La vida cristiana, lo dije hace poco en Italia cuando estuve predicando, no se puede vivir, es totalmente imposible vivirla. Porque la vida cristiana es una vida perfecta y nosotros no somos seres perfectos, estamos llenos de imperfecciones por todas partes. El único que pudo vivir una vida impecable en todas las áreas de su vida fue el Señor Jesucristo. Y por eso dice la Biblia, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y por eso dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque la vida cristiana, un día podré cumplir con unas cosas, pero otro día no. Pero si yo me rindo al Señor y yo le pido a Él que me capacite, yo le pido a Él que viva su vida a través de mí, entonces voy a poder vivir en victoria, voy a poder tener paz, voy a poder estar en comunión y en buena relación y sintonía con el Señor. ¿Por qué? Porque no soy yo con mis esfuerzos, con mi experiencia, con mis años, con mi no sé qué, sino es, ya no vivo yo me rindo, yo no puedo con esto. Pero Señor, yo te pido que tú vivas tu vida a través de la mía. Si eso lo hubiera hecho Saúl, si se hubiera rendido, si hubiera pedido ayuda, si hubiera buscado el perdón del Señor, si se hubiera realmente humillado ante la presencia del Señor, Saúl no tenía que haber terminado como terminó. Para nada. Pero terminó mal, en manos del enemigo, porque le dio lugar al enemigo. ¿Qué dice la Escritura? Y voy terminando. No deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. El diablo toma el lugar que yo le permito que tome. El diablo no es un ser que pueda hacer lo que le da la gana y que me mangonea y me sacude cuantas veces él quiera.
Ese no es el concepto bíblico de este personaje. Satanás es un enemigo tremendamente poderoso, pero que está derrotado en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo lo venció. Pero si yo no aplico a mi diario vivir, a mi forma de hablar, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar, a mi forma de vivir, la victoria de Cristo sobre Él, Él triunfará sobre mi vida. Porque encima Él me ve a mí, pero yo a Él no. Las tiene todas de ganar. Pero amados hermanos, dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y cuando salgamos por esas puertas en esta noche, tenemos que salir no diciendo, ay, qué pena, Esaú se inició. Señor, esto es una advertencia a mi vida, Porque si él, que lo tenía todo, terminó como terminó, ¿cuánto más nosotros si bajamos la guardia? ¿Cuánto más nosotros si no cortamos de raíz las debilidades que tenemos? Pero las debilidades se pueden vencer, todas. Problemas de carácter, problemas de lo que sea, todo se puede superar con la ayuda del Señor. Porque si no fuera así, ¿qué esperanza tenemos nosotros de poder vivir en victoria? Tenemos la esperanza, la seguridad. Dice que la fe es certeza, la fe es convicción absoluta, que lo que no puedo ver, yo lo voy a recibir. ¿Por qué? Porque mi Dios es un Dios veraz, que no miente, y cuando el Señor promete algo, es porque verdaderamente Él ya lo ha cumplido en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde, ahí donde estás, cierra tus ojos. Pídele verdaderamente al Señor que este espíritu que caracterizó a Saúl toda su vida y que lo mató, lo terminó destruyendo, como era la rebeldía y la desobediencia, nunca jamás se encuentre en lugar en tu vida. Que el Señor destierre completamente de cada uno de nosotros cualquier actitud de rebeldía, de desobediencia, y que nos demos cuenta que en la obediencia está la bendición de Dios. Y si en esta tarde o en esta noche antes de dormir te animas, yo te pediría que tú leyeras el capítulo 28 de Deuteronomio, que se titula Beneficios de la obediencia. Te vas a dar cuenta la cantidad de cosas hermosas que pueden venir a tu vida, a tu cuerpo, a tu matrimonio, a tu trabajo, si obedecemos al Señor. También en el capítulo 28 de Deuteronomio dice consecuencias de la desobediencia. Pero quédate con lo bueno y date cuenta que hay muchas cosas que se pueden recibir simplemente obedeciendo al Señor. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita palabra. Pedimos que en esta tarde tú bendigas nuestras vidas, que este mensaje, esta enseñanza, sea una advertencia para todos y para cada uno de nosotros, y que nos demos cuenta de que la desobediencia mata. La desobediencia, la rebeldía no es de Dios. Es algo contrario al Espíritu de Cristo. Y pedimos que tú la arranques completamente de nuestra vida. Renunciamos a toda actitud contraria al Espíritu de Cristo. Y pedimos que solamente ese espíritu noble, recto y humilde que hubo en ti, esté todos los días de nuestra vida, para que podamos obedecer, y obedeciendo seamos bendecidos y veamos la gloria del Señor en nuestras vidas. Te damos gracias por este tiempo, en esta tarde, y nos seguimos regocijando de estar en tu presencia en esta noche, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén.